Este es el segundo video al respecto de deformaciones y lo que veremos es vector de desplazamiento, tensor gradiente de deformación y al final mencionaremos el jacobiano. Uno de los parámetros importantes que vamos a mencionar en este video es la formalización de la idea de desplazamiento. De manera muy desafortunada, el signo que vamos a utilizar para denotar desplazamiento es justamente U, y en el video pasado lo utilizamos para velocidad. Entonces, a partir de este video, V va a ser velocidad y U va a ser desplazamiento. El desplazamiento se define como el lugar en donde está un determinado punto del cuerpo menos el lugar en donde estaba. En el esquema espacial o euleriano, este desplazamiento se escribiría de esta manera, como una función de las coordenadas espaciales. Aquí aparece directamente la coordenada espacial, menos la coordenada material, expresada como una función de las coordenadas espaciales y del tiempo. En el esquema lagrangiano, o material, este desplazamiento se escribiría de esta manera, casi análogo a lo que acabo de escribir arriba. Escribo mi coordenada espacial como una función de las coordenadas materiales y luego escribo directamente mi coordenada material. Podemos hacer un diagrama para ilustrar este concepto. Tenemos nuestro espacio representado por estos dos ejes. Como siempre estoy dibujando solamente dos, pero estoy pensando que existen tres. En este espacio tengo un objeto en un primer momento que no está deformado. Y después tengo, correspondiente a un tiempo posterior, el mismo objeto pero en un estado deformado. Si veo uno de los puntos del objeto, por ejemplo, este punto que está aquí, terminará en una posición nueva, posiblemente este punto que está aquí. Para poder describirlo con mayor detalle, hagamos un acercamiento a esta región donde están esos puntos. Y lo que vemos es el punto original, el punto correspondiente pero en el estado deformado. Este punto de aquí tiene coordenadas x mayúsculas. Este punto de acá tiene coordenadas x minúsculas. Y este vector que une esos dos puntos es el que estamos denotando como U. Y es justamente el desplazamiento de este punto, específicamente de este punto. Bueno, hagamos una cosa un poquito más sofisticada y pensemos no en un punto, sino en dos puntos que están cercanos. Aquí solamente voy a dibujar la región donde ya estoy haciendo el detalle. Entonces voy a dibujar dos puntos cercanos que corresponden a la configuración de referencia, es decir, la configuración no deformada. Les voy a llamar A y B. Y desde luego estoy dibujando un círculo, pero podemos interpretarlo como un punto. Luego dibujo dos puntos correspondientes que son las nuevas posiciones de los puntos originales, pero en la configuración deformada, A y B. Dibujo también los desplazamientos correspondientes a estos dos puntos, U de A, y el otro sería U de B. Como estos dos
son dos puntos que están muy cercanos unos de otros, entonces al vector que va de A a B lo puedo pensar como una diferencial en el sentido de las coordenadas mayúsculas. Y a este otro que va de A a B, pero minúsculas, lo puedo pensar como una diferencial de estas coordenadas minúsculas. Entonces, una de las cosas que me permite este esquema es preguntarme cómo puedo expresar esta diferencial en las coordenadas que corresponden al estado deformado en términos de algo que esté determinado por la diferencial en la configuración de referencia. Desde luego, este algo tiene que involucrar al mapeo, que es el que me lleva de la posición original de mi objeto a la posición deformada de mi objeto. Para lograr hacer esta expresión, podemos escribir dx en términos de a y b. Sería b menos a. Lo mismo para las coordenadas mayúsculas de x sería b menos a. Pensando que todo esto está expresado en términos de una base ortonormal y cartesiana, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que a es igual a i por esta base, b, a mayúscula y b mayúscula. Utilizando estas expresiones, yo puedo volver a escribir. Ahora, pensemos un momentito en este mapeo que está aquí. Pensemos, por ejemplo, en una de las componentes de este mapeo, x1. Yo lo puedo expresar en una serie de Taylor de la siguiente manera. Tengo un término constante, por eso le pongo este cerito aquí para denotar que es constante. Y luego tengo términos lineales que multiplican a las variables involucradas aquí. En este momento no me voy a preocupar por la t, solamente me voy a preocupar por las variables del espacio de referencia. Entonces tengo una variable multiplicada por un coeficiente, es decir, x1 por alfa, más un coeficiente multiplicando a la segunda de estas variables, más otro coeficiente multiplicando a la tercera de estas variables, más términos de orden superior, que en este momento no voy a preocuparme por ellos. Siendo un poquito estrictos, tendría que poner aquí x1 menos el valor correspondiente a la coordenada del espacio de referencia sobre el cual estoy haciendo la serie de Taylor, pero voy a considerar que ese término quedó en esta constante de acá. Creo que eso no va a ser un problema. Si a alguien le causa un poquito de curiosidad, podemos comentarlo en la sesión de discusión. Entonces, voy a volver a escribir esta misma expresión de esta manera. x1, 0. Y nada más voy a renombrar estas constantes que están aquí. A esta le voy a poner f1, 1. A esta le voy a poner f1, 2. Y a esta le voy a poner f1, 3. Y los términos de orden superior. ¿Por qué hice esto? Porque de manera un poco más cómoda puedo escribir eso como f1, j. Le voy a poner una j mayúscula, ¿por qué no? Luego,
Esto lo hice para la variable x1, pero lo puedo haber hecho para cualquier otra variable. Es decir, xi es igual a xi0 más fij xj más términos de orden superior. Voy a quedarme con mi serie de Taylor a primer orden, es decir, con esta parte de aquí. Es decir, voy a truncar la serie aquí y eso va a ser suficiente para el desarrollo que yo quiero hacer. Lo siguiente que quiero hacer es aprovechar esta expresión que tengo aquí para volver a escribir esta diferencia que tengo acá. Entonces tomo BI menos AI es el mapeo aplicado sobre B de esta manera. Entonces me queda un término constante más este coeficiente que yo tengo aquí aplicado a este punto B mayúscula. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando yo aplico el mapeo sobre B mayúscula, a donde voy a dar es a B minúscula. Entonces, esta que es una expresión del mapeo, la aplico sobre B mayúscula y eso es exactamente B minúscula. Si ustedes quieren aquí, más términos de orden superior. Menos un término constante más estos coeficientes f y aplico este mapeo sobre mi punto AJ. Este de aquí. Quiero decir lo mismo. Cuando aplico el mapeo sobre A mayúscula, a donde voy a dar es a A minúscula. Entonces, esta A minúscula la estoy expresando de esta manera. Cancelo este término constante y me queda F, I, J. Y si me permiten, factorizo BJ menos AJ. Ahora voy a expresarlo de esta manera. F y J es igual a BI menos AI BJ menos AJ. Aquí quiero resaltar una cosa. Si yo estuviera hablando de vectores, entonces hacer este tipo de expresión tendría una dificultad. Lo que quiero decir es que tendría yo que dividir un vector entre otro vector y eso ya sabemos que no es válido en general. Pero en este caso lo que tengo son componentes y las componentes son escalares. Entonces este BJ menos AJ es un escalar y yo puedo dividir perfectamente cualquier cosa entre un escalar. Entonces yo tengo un escalar arriba, un escalar abajo, hago el cociente y eso es igual a otro escalar. No hay problema. Luego, en el límite, cuando A vector tiende a B vector, entonces eso que está ahí es exactamente la definición de derivada. Y F y J, lo que me queda es la derivada de la coordenada I minúscula con respecto a la coordenada J mayúscula. Y entonces obtengo esta expresión. Luego, una de las cosas que puedo hacer con esta expresión de aquí es pensar esta f, que desde luego la estoy escribiendo a propósito de esa manera, desde un principio, como un tensor de rango 2. Entonces, este tensor de rango 2, que voy a denotar f así, tiene estos elementos y de manera correspondiente tiene estas bases.
Luego, una de las cosas que puedo hacer con esta expresión es volver a estas ecuaciones que tenía yo hace un ratito. Estas. Y observar que lo que tengo es de xy es igual a f y j por dxj. Es decir, de x vector es f tensor de rango 2 punto de x vector en coordenadas mayúsculas. Y esto es justamente lo que estaba yo buscando desde un principio. Una manera de expresar una diferencial correspondiente a las coordenadas deformadas en términos de una diferencial correspondiente a las coordenadas de referencia. Este tensor f tiene un nombre, se llama tensor gradiente de la deformación y efectivamente está relacionado con un gradiente. Si ustedes recuerdan, el gradiente de un campo escalar es este operador diferencial vectorial aplicable a escalar, y el gradiente de un vector x, ¿por qué no?, es nuevamente el operador diferencial vectorial aplicado al vector. Aquí, a propósito, no escribí la variable con respecto a la que estoy derivando. La variable con respecto a la que estoy derivando es esta x mayúscula. Eso ofrece un pequeñito problema, porque cuando yo escribo esta notación de acá, queda implícito que estoy derivando con respecto a las variables espaciales. Entonces, aquí estoy derivando con respecto a las coordenadas materiales y debo de ponerlo algo a la notación de aquí para denotar que estoy derivando con respecto a estas x mayúsculas. Entonces le voy a poner una x mayúscula aquí. Hay otras posibilidades, yo le voy a poner esa. Entonces aquí escribo mi vector en términos de la base. Reacomodo poniendo la componente primero y las bases después, y observo que casi me dio lo mismo que yo tenía aquí arriba, solo que las bases están al revés. Entonces yo digo que este señor traspuesto es justamente lo que estoy buscando. Esta desde luego es igual a la f. La f que yo definí allá arriba, el tensor de gradiente de deformación, efectivamente está relacionado con un gradiente. Para completar, mencionemos un par de cositas más con respecto a este tensor f. Una de ellas es que se puede escribir aprovechando la definición de la u. Entonces me queda la u más la x mayúscula y todo esto traspuesto.
Y eso es, no les costará trabajo imaginarse que el gradiente, es decir, las derivadas de estas coordenadas materiales con respecto a las mismas coordenadas materiales, me queda un tensor identidad. Entonces me queda el gradiente de la U más un tensor identidad traspuesto. Y la otra cosa que es interesante ver con esta F es su representación matricial. La F es estos elementos parcial de xy con respecto a x mayúscula j parcial de x1 minúscula con respecto a x1 mayúscula parcial de x1 minúscula con respecto a x2 mayúscula. Esta es una matriz que más de uno aquí ya habrá visto alguna vez. Es una matriz que aparece cuando uno quiere hacer un cambio de coordenadas en una integral. Y lo relevante de esta matriz es su determinante. El determinante de f es j, el jacobiano, y eso va a ser importante para nosotros un poquito más adelante. Bueno, un último comentario que hago es que ustedes habrán visto que desde aquí arriba estoy escribiendo todo lo que tiene que ver con las mayúsculas con un, casi todo, con un índice mayúsculo. Aquí debe de haber puesto mayúscula, aquí también, aquí también, aquí también. Pero fuera de ese detalle que se me pasó, todo lo demás lo tengo con mayúsculas. Eso en principio no es ningún problema, en el sentido de que yo puedo utilizar la letra que yo quiera para un índice, mayúscula o minúscula. Pero una cosa que es común es utilizar índices en mayúsculas justamente para esto que yo comenté aquí. Esto. Aquí yo tengo que poner una notación que me indique que estoy derivando con respecto a las coordenadas materiales, que son las x mayúsculas. Entonces, cuando yo en una ecuación me encuentro una expresión así, operada posiblemente con otros tensores, esta j mayúscula de aquí me está ayudando simplemente a recordar que la coordenada involucrada en la derivada es la coordenada material en mayúsculas.